Génesis 50, del 15 al 21. Con mucha reverencia leemos la palabra del Señor. Dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. El 11 de febrero de 1990, fue liberado de prisión un hombre que hoy reconocemos como que fue encarcelado de manera injusta. No había cometido algún crimen común. Su delito fue creer que su país podía ser distinto. Y pasaron 27 años este hombre en la cárcel, muchos de ellos incluso en condiciones inhumanas. Años después, este hombre reflexionó sobre aquel día de su liberación con estas palabras: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás mi odio y mi amargura, seguiría preso. Hoy nosotros, como fue anunciado la semana pasada, iniciamos una nueva serie de sermones por este mes, titulada Hombres heridos en las manos de Dios. Y comenzaremos reflexionando sobre una historia conocida. Seguramente todos la hemos leído más de alguna vez. La historia de José. Un hombre que ha sido favorecido por Dios, cuya vida comenzó tempranamente con sueños altos, pero también fue marcada por un camino de traiciones, de injusticias y de mucho sufrimiento. Su historia partió de lo más bajo, pero también sabemos que terminó en lo alto. José fue un hombre herido profundamente y de manera injusta. Sin embargo, son esas mismas situaciones injustas las que fueron usadas por Dios para cumplir un propósito mayor. De ahí la conocida frase que nosotros acabamos de leer en nuestro texto: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Entonces, a lo largo de esta serie, nosotros veremos cómo Dios es soberano y Él gobierna incluso en medio de la realidad del pecado humano. En particular, hoy día veremos cómo el pecado también está dentro de la iglesia y cómo el perdón y la gracia y la confesión debería ser un lenguaje normal. Incluso son temas esenciales en la vida práctica del Evangelio. Pero muchas veces vienen cosas de círculos íntimos que nosotros no esperamos y quedamos heridos. ¿Qué hacer entonces cuando nosotros somos heridos por el pecado de otro? Por eso el tema para hoy es herido por el mal de otros. Herido por el mal de otros. Y lo primero que nos muestra el texto es un temor que nace de la culpa, en los versículos 15 y 16. Nosotros acabamos de leer que el texto comienza con la reflexión de los hermanos de José acerca de su futuro inmediato, porque había muerto su padre. Y a pesar de que probablemente la historia es conocida, dediquemos unos minutos a recordar cómo es que nosotros llegamos hasta aquí. Recordemos que José fue un hombre que creció en una familia profundamente disfuncional. Él era uno de varios hermanos, y cada uno de sus hermanos eran de distintas madres. Y él desde joven quedó marcado como el favorito de su padre Jacob. Él era el favorito. Y ese favoritismo despertó celos en sus hermanos que se transformaron también en odio, a tal punto que sus propios hermanos quisieron la muerte de José. Finalmente lo llevaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Y es de esa manera que José llega a Egipto, donde su vida osciló entre extremos. Si uno lee los capítulos anteriores, ve que la vida de José pasó de la esclavitud a la administración, de la confianza a un encarcelamiento injusto y del olvido en la cárcel, finalmente a la exaltación.
Dios, sin embargo, en cada una de estas etapas estaba obrando. Dios estaba obrando. Y con el tiempo José llegó a ocupar una posición de gran autoridad en Egipto. Él era el segundo al mando, solamente estaba sobre él Faraón. Entonces vino un gran hambre sobre toda la tierra y su familia que estaba en Canaán tuvo que recurrir a la tierra de Egipto para poder abastecerse. Y esto provocó entonces el reencuentro con la familia que lo había traicionado. Y José lo que hace es proveer para ellos, los invita de hecho a vivir en Egipto bajo su protección y en medio de la prosperidad. Y todo esto sirvió para que permaneciesen juntos hasta la muerte de su padre Jacob. Hasta la muerte de su padre Jacob. Y es ahí donde comienza nuestro pasaje. Los hermanos entonces ahora se preguntan, ahora que nuestro padre no está, ¿seguirá tratándonos bien? ¿O será que ahora él se vengará de todo lo que nosotros le hicimos? Y ante estas dos posibilidades, los hermanos apostaron por la idea de la venganza. Y dijeron, seguramente es más probable que José nos aborrezca y que nos dé a pagar por el mal que nosotros le hicimos. ¿Y por qué ellos tenían este temor? ¿Por qué es que ellos pensaron y se inclinaron hacia el lado de que José podía vengarse de ellos? La respuesta es debido a la culpa, debido a una conciencia que no había sido del todo restaurada. Y es esa conciencia que no ha sido restaurada, si nos ha pasado quizás más de alguna vez a nosotros, que te lleva a actuar de una manera que no es debida. Y el texto nos muestra al menos 3 actitudes que tuvieron los hermanos que no era debida, ya que ellos estaban siendo impulsados por el temor generado por esta conciencia culpable. Y lo primero es que debido a esta conciencia culpable, ellos tenían su realidad alterada. Ellos no estaban viendo con claridad cuál era la realidad. José había olvidado el asunto, pero los hermanos pensaron que estaba planificando una venganza. José los estaba haciendo partícipes de su prosperidad, pero los hermanos pensaron que este era un alto al fuego momentáneo. Y qué bueno que eso no pasa hoy día en nuestra iglesia, ¿cierto? Claro que sí pasa. Cuando has herido, o hemos sido heridos por alguien, por un hermano, o por un amigo, o dentro de nuestra misma familia, nos cuesta ver justamente la gracia de Dios en los actos del ofensor. Comienza más oración este hermano. Seguramente también hirió a más personas, por eso tiene harto por qué arrepentirse. O comienza a servir más en la iglesia. Esto es para que la gente olvide lo que él hizo, para ser visto. Está predicando, pero ¿cómo si la semana pasada mira lo que me dijo? Y nosotros comenzamos a pensar mal de esta persona producto de la herida. Las buenas obras del Evangelio están manchadas a los ojos de alguien que tiene una herida. Así que José los perdonó. Ya había olvidado el asunto, pero ellos están pensando más allá. Seguramente está planificando su venganza. También una conciencia culpable no solamente nos lleva a alterar nuestra realidad, sino nos lleva justamente al temor. Porque nosotros leemos en Génesis en el capítulo 45, en el versículo 5, que José ya les había dicho, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. José ya les había dicho, olvídense de este asunto. Sin embargo, los hermanos que ni siquiera se atrevieron a ir donde él, sino que enviaron a otra persona a decirle algo. Dice el versículo 16, y enviaron a decir a José. Ellos tenían temor. Y esto es producto de una conciencia culpable. Dice Salomón en Proverbios capítulo 28, en el versículo 1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Por lo tanto, la culpa y el pecado causa este tipo de temor. Y también lo que iban a decir en nombre de su padre era mentira. Su padre nunca dijo que ellos, cuando él muriera, ellos tenían que decirle eso a José. Por lo tanto, la herida y una conciencia culpable te llevan a justificar otros actos pecaminosos. Esto con tal de que tú estés bien, con tal de que tú puedas salvar tu vida, con tal de que tú puedas calmar tu conciencia, con tal de que tú puedas guardar tu reputación. Si tengo esta herida, pero si hago esto, van a pensar un poco mejor de mí. Eso es lo que estaban haciendo los hermanos de José. Y el problema con esto es que la base está mal. Nunca va a ser suficiente. Y esto es algo que no debemos hacer cuando hay una herida. Ser movidos por causa de la culpa.
Por eso es que el texto no solamente nos habla de un temor que nace de la culpa, sino que en segundo lugar también nos habla de una confesión que busca misericordia, en los versículos 17 y 18. Siguiendo entonces con esta historia, viene esta tercera persona a dar el discurso de parte de los hermanos. Y a pesar de que es una confesión impersonal, ya que no eran los mismos hermanos los que estaban dando estas palabras, nosotros podemos darnos cuenta que era una confesión verdadera. Era una confesión verdadera. Comienza el texto diciendo: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. ¿Qué están haciendo ellos? Están reconociendo su pecado. Y no solamente aquí, uno puede leer los capítulos anteriores y en más de una oportunidad ellos se habían dado cuenta de que habían hecho algo mal. Ellos aceptaban su error. Ellos estaban admitiendo su culpa. ¿Y qué pueden hacer frente a esto? Cuando ya se dan cuenta que son culpables, solamente clamar por misericordia. Nada más que solicitar la misericordia del ofendido. Te rogamos, dice el texto, que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. El versículo 17. Y esto es lo que justamente también Dios nos pide cuando nosotros ofendemos, que nos arrepintamos, que confesemos nuestro pecado y que pidamos perdón. Así que la confesión está bien. Y alguno ya podrá estar pensando: mire, yo sé que el resultado de este sermón es que hay que perdonar cuando yo he sido herido. Pero justamente aquí es donde está la falla. Me hirieron y no han venido a confesar su pecado. Me hirieron y no han venido a pedirme perdón. Ese es mi caso. Por eso es que yo no perdono. Que se den cuenta de lo que hicieron. Que venga y que quizás un poco se humillen, que admitan su culpa y me terminen rogando, así como los hermanos de José. Sin embargo, esto no es lo que el texto nos quiere enseñar con esta confesión. De hecho, las Escrituras no enseñan, y esto es importante, no enseñan que para perdonar primero se necesita la confesión. Las Escrituras no enseñan que para perdonar primero debe venir la confesión. De hecho, esta confesión que nosotros estamos leyendo en el capítulo 50 de Génesis es la primera vez que los hermanos están pidiendo perdón a José. Cuando ya vimos que 5 capítulos antes, en el capítulo 45, José ya les había dicho, en los versículos 4 y 5 del capítulo 45. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, José ya les había perdonado, pero no fue hasta que su padre murió 5 capítulos después que ellos fueron y confesaron su pecado. Así que la regla es perdonar incluso antes de la confesión. Antes de la confesión. ¿Y cuál fue la respuesta inmediata de José? Incluso mientras este tercero todavía estaba hablando, él comienza a llorar. Y nuevamente no es primera vez que José estaba llorando. De hecho, es la 7ª vez, del capítulo 42 hasta el último capítulo, que cada vez que tenían un reencuentro, José comenzaba a llorar. Y lo más probable es que, aunque el texto no nos dice, es que él estaba mostrando su compasión, porque vemos constantemente que José estaba inclinado a perdonar a sus hermanos. Pero al ver la culpa que todavía estaban cargando ellos, él comienza a llorar. Pero a pesar de que hubo una confesión, a pesar de que ven la compasión de su hermano, para los hermanos de José, esto no fue suficiente. Esto no era suficiente. Ahora dice el texto también que vienen sus hermanos y se postran delante de él, queriendo hacerse sus esclavos. ¿Qué significa esto? Nosotros vemos en las Escrituras que si alguien tenía alguna deuda, el acreedor, es decir, aquella persona que se le debía pagar, hacía esclavo a los deudores para poder pagar esa deuda. Entonces, esta actitud, lo que ellos están mostrando es, de alguna manera están diciendo: queremos pagarte lo que te hemos hecho. Seremos tus esclavos. Y esto podría parecer aparentemente una actitud humilde, pero en realidad está reflejando algo más profundo que está en el corazón de cada hombre después de la caída. Algo que es innato en nuestro corazón, y es ese sentido de justicia. Si haces algo, debes pagar. Si haces algo, debes pagar. Y aquí es importante que nosotros no nos perdamos,
porque este sí es un principio bíblico. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Las acciones tienen consecuencias. Y eso es algo que, de alguna manera, todo hombre que cree, no solamente la iglesia, es como una especie de creencia en el karma mundial. Porque si tú haces algo malo, entonces debes pagar. ¿O cuántas veces nos hemos escuchado, ay, esto que me está pasando, qué mal estaré pagando? Pero el problema aquí de los hermanos no era solamente que querían pagar porque había alguna deuda, sino que nunca era suficiente. Ellos no lograban confiar en el perdón de José. No lograban confiar en que José ya los había perdonado. Ellos pensaban que todo el maltrato que les estaba sucediendo era por causa de esta situación. Y es algo que ellos ya habían creído en más de una oportunidad en capítulos anteriores. Incluso en Génesis 42, en el versículo 21, nos muestra lo siguiente. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces cada vez que a ellos le pasaba algo malo, decía, esto fue porque pecamos con nuestro hermano José. Y ahora que están enfrentados con el mismo José y ya no está su padre, dice, todavía tenemos que pagar aún más. Tenemos que ser sus esclavos. Ya vimos en el capítulo 45 que José les había perdonado. Ya estaba mostrando misericordia, pero ellos todavía querían hacer algo más. Todavía necesitaban hacer algo más. Y no sé si eso te suena, pero también ocurre muchas veces eso con nosotros con respecto al perdón de Dios. Nosotros muchas veces queremos hacer algo más para ganarnos el favor de Dios. O algo más para que vuelva su amor hacia nosotros. Cuando hemos pecado, nosotros vimos en nuestra serie de Primera de Juan que es necesario confesar nuestro pecado, es necesario el arrepentimiento y entonces seremos perdonados. Pero muchas veces nosotros buscamos cambiar antes de confesar, como para mostrarle a Dios que mira, yo pequé, pero ya dejé ese pecado, por lo tanto ahora vengo a confesarme como si fuese una especie de confesión con un corazón más limpio. O incluso después de haber confesado nuestro pecado, queremos hacer algo más con tal de vindicar lo que hemos hecho. Pero eso es contrario al Evangelio. Eso es contrario al Evangelio. Porque la fe en Cristo, la fe que nos hace salvo, significa hacer tuyo el sacrificio, creyendo que Él murió por ti y que ya pagó por tu pecado. De tal manera que ahora tú estás en Cristo, tus pecados han sido perdonados y que cada vez que tú pecas necesitas con un corazón verdaderamente que se ve como culpable, confesar tu pecado y confiar en que Dios te ha perdonado. Confiar en que Él ya pagó. No hay nada que tú puedas hacer para añadir más a la obra de Cristo. Entonces el texto ya nos muestra un temor que nace de la culpa y una confesión que sin duda es verdadera y es necesaria para nosotros. Pero, ¿qué debemos hacer frente a la herida que nos causa otro? Por eso también, en tercer lugar, el texto nos habla del perdón que descansa en Dios, en los versículos 19 al 21. Frente a la herida que nos causa otro, adivinen qué tienen que hacer. Esto lo descubrí después de muchas horas de estudio. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Juan Calvino comenta sobre este texto diciendo lo siguiente. Podemos recibir como una exhortación común que si hemos sido injuriados por los miembros de la iglesia, no debemos ser demasiado rígidos e inamovibles en perdonar la ofensa. Es decir, es obvio que debemos perdonar. Las Escrituras nos llaman a eso. Y dice además Juan Calvino, esta humanidad en verdad nos es generalmente encarecida para con todos los hombres, pero cuando se añade el vínculo de la religión, somos más duros que el hierro si no estamos inclinados al ejercicio de la compasión. Es decir, que como cristianos, si no perdonamos, nosotros estamos mostrando que nuestro corazón es duro, como un hierro, dice Juan Calvino. Cuando los hermanos de José le piden perdón, él no dice, a ver, ¿cómo se dice? Por favor. No, sino que les perdona y le ofrece de inmediato consuelo diciendo, no teman. José le dice, no teman. Y agrega de inmediatamente esta pregunta, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Lo más común, esta frase, es interpretarla de manera natural, que es como sigue, que a pesar de que Él es el segundo al mando
en la nación más importante de ese momento, él no estaba en el lugar de Dios para juzgarle. Él no estaba en el lugar de Dios para juzgarlos. Sin embargo, también se ha sugerido que esta frase, en el original la idea no es que José se pregunte si está él en vez de Dios en este lugar para juzgar, sino que más bien él está afirmando que él está bajo sujeción de Dios, dando la idea de que él no es quien para frustrar el plan de Dios. Entonces la pregunta más o menos sería como, ¿no estoy yo acaso bajo la sujeción de Dios? O también, ¿no estoy yo acaso también bajo este plan divino de Dios? Y esto tiene mucho sentido con lo que continúa, porque viene esta declaración, como ya dije al principio, que quizás es la más conocida del texto que nosotros acabamos de leer, en el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Y notemos que aquí José está perdonando efectivamente, pero esto no significa que él anula el pecado que hicieron sus hermanos. Es cierto que ustedes hicieron esto, hay que reconocerlo, pero Dios estaba haciendo aquello. Y en esta frase, las palabras pensasteis acerca del mal de los hermanos y encaminó con respecto al bien que hizo Dios, en el hebreo son la misma palabra, cuya idea es fabricar un plan, cuya idea es entretejer sabiamente, como planificar o diseñar artísticamente. Así que lo que el texto está diciendo es, José está diciendo, el plan de ustedes, lo que planificaron era hacerme mal, pero el plan de Dios, que es mayor, era el bien. ¿Cómo es posible que un hombre que casi mataron, un hombre que fue vendido, un hombre que fue traicionado, que fue acusado injustamente, que estuvo en la cárcel y mucho más, sea capaz de perdonar? ¿Cómo es posible que nosotros podamos cultivar también un corazón que esté inclinado hacia el perdón? La respuesta la encontramos en esta frase, y es una teología correcta, con una teología correcta. Porque la respuesta de José es una respuesta teológicamente robusta, que nos dirige de hecho hacia una doctrina que es la providencia de Dios, un término que en varias versiones ni siquiera encontramos en las Escrituras, pero es muy importante en nuestra teología. La providencia de Dios. José estaba confiando en la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? Dice el Catecismo de Heidelberg, en su pregunta 27, que justamente se pregunta, ¿qué es la providencia de Dios? El Catecismo responde, la providencia es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. En otras palabras, Dios está en control de todo lo que sucede, de todo lo que sucede. Nosotros leemos nuevamente en Génesis 45, el versículo 5, José hablando, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y nuevamente el versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros. Bueno, ¿quién enviaron a José a Egipto? ¿Los hermanos cuando lo vendieron? ¿O Dios? Y la respuesta es ambas. Ambas son correctas. Es decir, que la providencia de Dios no enseña, esto es importante, no enseña que Dios toma el pecado y el mal que nosotros hacemos y de alguna manera lo transforma para que termine en bien. Sino que lo que enseña esta doctrina es que incluso aquellas cosas pecaminosas, aquel mal que provoca el hombre, ya estaba considerado en el plan de Dios, en su decreto y en su plan redentor. Esto ya estaba en su plan. Así que esto es de consuelo para nosotros. Porque esto significa, querido hermano, que no hay nada que tú puedas hacer para arruinar el plan de Dios. No hay nada que podamos hacer para frustrar sus planes. No existe tal cosa como que Dios tenía un camino para ti, pero producto de tu pecado, ahora te desviaste del camino y Dios tuvo que preparar otro camino para hacerte el bien. No existe plan B para Dios. Y esto de ninguna manera es una excusa para pecar. Total, ahora puedo hacer lo que quiera. Siempre estuvo en la mente de Dios.
No, eso de ninguna manera. Nosotros debemos buscar vivir en la voluntad de Dios, pero también debemos confiar en que no hay nada que puedas hacer para sorprenderlo. Nada que podamos hacer y que Dios diga, mira lo que hizo, no lo vi venir, se me escapó de las manos. No, porque Él es un Dios infinitamente sabio. Él es un Dios absolutamente poderoso. Él es un Dios plenamente lleno de amor. Así que todo está bajo su control. Y sabemos que no es solamente que todo esté bajo su control, sino que todas las cosas lo hace para su gloria y para el bien de su pueblo. El tema es que no siempre nos parece que es para nuestro bien. No siempre pareciera que fuese esta situación para nuestro bien. No lo parece. Desde nuestro punto de vista, aquel matrimonio por el cual siempre oramos debió haber sido restaurado. No debió haber terminado. Aquella oración por esa enfermedad debió haber ya terminado. Dios debería haberlo sanado. Aquella oración por mi líder ya debería haber cambiado. Aquel trabajo que yo estoy buscando ya debería haber llegado. Desde nuestro punto de vista, ese bien que habla la Biblia no siempre es un bien para nosotros. Y ahí es donde nuestra fe es llevada hacia un extremo. Porque a pesar de que no parece a nuestra vista que es un bien, debemos confiar en que Dios está en control y que es para un bien mayor. Muchas veces ese bien mayor tiene un propósito justamente mayor, que probablemente no tenga que ver con nosotros de manera individual, sino un bien general para su pueblo también. Y eso es lo que sucede aquí y también en la historia inicial que estaba comentando al inicio. El hombre de la historia al inicio era Nelson Mandela, este hombre que fue encarcelado injustamente, y este es un hombre que perdonó y que trabajó con las mismas personas que lo habían encarcelado para poder reconstruir Sudáfrica. José termina diciendo al versículo 20 que todo lo que le pasó no era para que él llegara a lo más alto, sino que era para dar vida a mucho pueblo. Así que fue para la preservación de su pueblo. Y el pecado más horrible que haya sido cometido jamás es la muerte del Hijo de Dios, Jesucristo. Y nosotros sabemos que esto resultó en la redención de su pueblo. Por su muerte se salvaron muchos. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7, que en Él tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, por su muerte. Así que Dios ha decretado todas las cosas de manera que incluso el mal y el pecado terminan glorificando a Dios y salvando, redimiendo a su pueblo. Dice el versículo 21, ahora pues, hablando José, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. José pudo haberlos perdonado y haberlos despachado. José pudo haberles dicho, mira, nuestra cuenta está en cero. Tú ya no me debes nada, yo no te debo nada. Sin embargo, la actitud de José nos muestra la verdadera naturaleza del perdón, ya que no solamente los perdona, sino que ahora los hace partícipes de la abundancia que tienen, asegurando el sustento para ellos y también para sus hijos. ¿No te suena esto también? No solamente que Dios nos ha perdonado, sino que nos ha hecho partícipe de sus abundancias también. Y cuando nosotros leemos esta historia, tenemos que identificarnos más que con José, como un hombre bueno que fue herido injustamente, con los hermanos, con aquellos que constantemente están traicionando, con aquellos que están vendiendo a alguien de la familia. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos la importancia del perdón, pero también de la confesión. Y de hecho, no sé si alguna vez se ha preguntado o han escuchado gente que dice, ¿por qué le pasa cosas malas a gente buena? Como José, que no hizo nada y estaba siendo traicionado, vendido, fue encarcelado. Mira todo lo que le pasó si él no hizo nada. R.C. Sproul escribió una vez, justamente respondiendo a esto, ¿por qué le suceden cosas malas a personas buenas? Y él responde, esto solamente ocurrió una vez, y él se ofreció. José, hermanos, no era ningún santo. Así que si tú estabas pensando, gracias por compartir este mensaje hoy día, yo soy como José, que no ha hecho nada y que está sufriendo injustamente. No, José no era ningún santo. Él daba reportes negativos de sus hermanos a su padre. Era como una especie de espía. Por eso también era el favorito de Jacob. Él provocaba constantemente a su familia con sus sueños, revelando que él reinaría sobre ellos. Eran estos actos que despertaban el odio de sus hermanos.
José también fue un pecador que necesitó de la gracia de Dios. Pero sí hubo uno, el cual no pecó, el cual sí fue perfecto, el cual no trató mal a nadie, pero fue traicionado, fue vendido y fue humillado. Y vemos que esta persona, que no merecía definitivamente el mal con el cual estaba siendo tratada, en la cruz expresó: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Dice Lucas en el capítulo 23, 34. Así que, querido hermano, ¿por qué debemos perdonar? No porque de otra manera estaríamos presos en nuestro odio y nuestra amargura, como dijo Mandela. No para acabar con este temor que nace de la culpa, como vimos con los hermanos de José. Nosotros debemos perdonar porque Él nos perdonó. Porque Él nos perdonó. Y este texto termina diciendo que las palabras de José consolaron y hablaron al corazón de sus hermanos. Y querido, yo ruego que estas palabras puedan consolarte y puedan hablar también a tu corazón. De tal manera que si heriste, tú puedas pedir perdón, puedas confesar tu pecado. Y si te hirieron, tú también puedas tener la inclinación a perdonar. Y si has pecado, que tú puedas volver rápidamente a aquel que hoy día te puede perdonar.